Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Keiria Yanes Guerra Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAD, del CEA de Zipaquirá. Del tema que les voy a hablar hoy es de la línea del tiempo de la guitarra, del curso de la guitarra, de la redundancia. La guitarra es un instrumento de cuerda pulsada formando por una caja de resonancia con una singular que forma ocho un mástil con trastes y seis cuerdas. Se utiliza apoyando la guitarra sobre el muslo y rasgando las cuerdas con los dedos que son este es el dedito que comienza a tocar la guitarra, o con una púa especial que trae la guitarra, o se consigue. Voy a dar una pequeña frase. Una guitarra es una extensión muy personal de la persona que la toca. Tienes que estar conectado emocionalmente, espiritualmente. En el año 1001 puede distinguirse dos tipos de guitarras o guiternes. Por un lado, la morisca o mandora, con forma ovalada, de media pera y que se asemeja a yaúd árabe. A la mandolina, por un lado, la guitarra latina, una evolución de las antiguas cedras latina. También son mangos largos, como podemos observar en este lado, tienen unos mangos largos, son estos, cuyo clavijero era similar al violín. Por otro lado, tenemos el año 1500. El origen de la palabra guitarra parece tomar su nombre del griego guitar o de ganaotar. Aparece en Egipto una guitarra de tres cuerdas llamada nofre o nefer. Dicho instrumento era tocado por hombres y mujeres que lo hacían sonar mediante un plectror, el uso que lo hacían ellos a indicar a guitarra que podemos observar aquí, egipcia, fuera montada con cuerdas metálicas y no de tripa, porque en ese tiempo las personas utilizaban otra forma de la guitarra, que no era como tal guitarra, sino como lo dice ahí, tripa, eran las cuerdas que llevaban la guitarra, que son, bueno, aquí se alcanza a ver poco, estas cuerdas, perdón, que son de la guitarra. En el año 1584, esta guitarra que tienen aquí ellos se construyó en 1580 y 1600 y es uno de los pocos instrumentos del siglo que se conserva, aunque así ha sido completamente restaurado. Tiene cinco pares de cuerdas, tapa de picea y 10 trastes de tripa atados a un mástil. O sea, aquí se alcanza a observar que son atados, o sea que el mástil es donde van ellas envueltas. En el siglo XVII, estas barras fueron añadidas para reforzar la estructura y permitieron adelgazar la tapa para obtener una mayor resonancia. O sea, que mejoraron la guitarra, ya viene de ese paso, de este paso a este. O sea, que cada vez el tiempo iba como diseñando mejores formas de la guitarra, ya sea en sus cuerdas, ya sea en su mástil, en todo en ese sentido, entonces ya iba como en ese paso de mejoría. En el siglo XVIII y XIX, la estructura y la afinación derivan directamente de la guitarra, tal como los luthieres y ibéricos la diseñaban, se las acrecentaron la quinta cuerda, o sea, que ella traía cuatro cuerdas y ya en ese tiempo, en esos siglos, se le añadió otra cuerda, como para más afinaciones en ese sentido y ya tuviera como más concordia a la guitarra.
Nuevamente en el siglo XVIII, perdón, en el siglo, del siglo XVIII y el siglo XIX, estas barras fueron añadidas para reforzar la estructura y permitieron adelgazar la tapa. O sea que aquí en estos dos pasos están como lo mismo, pero la mayor resonancia y la mejor distribución de sonido, lo que yo explicaba anteriormente, que ahí ya como mejorando esa etapa armónicamente, usando el mástil que les dije, que también fue elevado usando la madera de ébano o palisandro, que era como la forma de esto, que la estaban como añadiendo, ya que un mecanismo le añadieron un tornillo metálico en lugar de las clavijas de madera para afinar. O sea, en ese sentido, la guitarra se le añadieron estos tornillos de acá arriba, los de acá arriba, que nos alcanzan a observar bien, para tener más afinación en ese sentido. O al momento pues, de que ya empiezan a tocarla. En el año 1830, modelo construido en Viena, Asia, en 1830, tiene la caja de cuerda hacia arriba, ya que la caja de cuerda va hacia arriba, hacia aquí, hacia allá. Mm, de palo de rosa, que es esta, donde está. Sus creadores fueron los austriaco Johann y Alsper y George Ries, influidos por el virtuoso italiano Luigi Lenna, aunque ellos construyeron otra guitarra en ese recorrido para tener mejoría. En el año 1836, el empleo de refuerzos en abanico releva la influencia de Páez y Martínez y sus instrumentos se anunciaban como guitarras de estilo español que ejemplar tienen la tapa de Priscila Fuentes sin secuelas separadas y sin clavijero tallado, con ranuras como amplias. Las guitarras paranormal solían llevar clavijas fabricadas en Londres por Baker. O sea que esas guitarras ya eran mejor, como lo digo, como mejor fabricadas en ese sentido, porque pues ya no, antes solían llevar las clavijas, ahora ya no, ahorita ya vienen como todo especificado, decirlo así. En el año 1860 las guitarras Torres, ellas que están aquí, tenían un nuevo tipo de caja, más grande que las anteriores, con una longitud de 65 centímetros. La tapa de la pizza era ligeramente curva para equilibrar el sonido de la mástil. Esta guitarra es de cedro y de aposón de ébano y la caja de ciprés con fondo de 4 piezas, o sea, de 4 piezas. En el año 1875, Martin creó una guitarra acústica norteamericana que combinaba numerosas influencias europeas. Este modelo tiene caja de palo de rosa y su etapa con refuerzos en forma de cruz. O sea que estos son los refuerzos en forma de cruz, estos chiquiticos. Y una son de palo de rosa, o sea, este con el que está hecho, con 18 traces. O sea, estos son los 18 traces. Del siglo XX se le agregaron la cuerda más en la grave sobre un amplio mástil
cuyos múltiples trastes permitieron ampliar notablemente la gama de sonidos de mano izquierda. En la actualidad la guitarra es llamada guitarra clásica, o sea, esta es llamada guitarra clásica en ese sentido. En el año 1950, la consagración de la guitarra clásica, la segunda mitad del siglo XX, ha significado un cambio total en el mundo de la guitarra gracias al grandísimo éxito del concierto que harán pues de Joaquín Rodrigo y a la larga actividad de intérpretes como Andrés Segovia o Narciso Yepes. La guitarra se ha convertido en un instrumento habitual en las salas de concierto de todo el mundo. En ese sentido, me hago llegar en ese punto. No soy de mucho, como decirlo así, de guitarras, pero en el transcurso, en este proceso que he llevado, me he enfocado mucho como nos dan esa explicación o como miro a mis compañeras haciéndolo con videos de cómo una guitarra, cómo tocan de chévere. Es una fase de que uno dice, uy, wow, son cosas que uno como ser humano debe aprender, ¿no? Porque pues es como una etapa más uno a enseñarle a las demás personas o quizás a personas que vengan detrás de uno, ¿no? O para más adelante les sirva a ellos. Entonces, es como una fase muy bonita de aprender a tocar la guitarra, porque como lo decía en mi frase, es ya sea de un concepto emocional y espiritual con un instrumento como la guitarra, porque usted tocando la guitarra va expresando, o bueno, como que la forma le da más ánimos o como ganas de tocar. Por último, tengo en el año 2004 la Edad de Oro, la guitarra clásica española. En ese siglo consigue su definitiva maduración como instrumento y se establecen las normas de interpretación de esta. La grandes generaciones de estas compositores e intérpretes han llevado la guitarra a los más altos. Obviamente, por más y mil razones, porque, pues, como lo dice ahí, porque es como un instrumento más fácil, como que es como un proceso. Nos explican, nos dicen cómo es, cómo se manejan las cuerdas. Entonces, como que uno aprendiendo todo ese proceso. Pero me parece que es un curso muy bien porque pues nosotros como psicólogos o, o como estudiantes podemos enseñarle a los niños, no, mira, esto es una fase, se toca así, ya sea expresando sus emociones o quizás cosas más pequeñitas, pero que sean allegadas a ellos. Entonces, pues quería darle muchas gracias a las personas que miren este video. Esta es mi poca explicación sobre la guitarra. Es resumidito, poco resumido, como que lo más concreto en pocas palabras, pero es como lo que más allega a mi línea de tiempo de la guitarra. Muchas gracias.